El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Biografía de Maquiavelo. El célebre publicista Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469, de una familia cuyo origen se remontaba a los antiguos marqueses de Toscana y particularmente al marqués Hugo, que vivía por el año 850. Los Maquiavelos eran señores de Monte Sportoli, mas, prefiriendo el derecho de ciudadanos de Venecia, a la conservación inútil de unas prerrogativas que la República naciente les disputaba todos los días, se sometieron a sus leyes para alcanzar empleos en la alta magistratura. Esta familia fue una de las del partido güelfo, que abandonaron a Florencia en 1260 después de la derrota de Monte Aperti. Más tarde, vuelta a su patria, dio 13 gonfalonieros de justicia y 53 priores, dignidades entonces consideradas como las más importantes de la República. El padre de Maquiavelo era jurisconsulto, y el estado de su fortuna no muy lisonjero. Su madre amaba la poesía y hacía versos con facilidad. Dícese que en 1494 se puso bajo la dirección del sabio Marcello di Virgilio, profesor de literatura griega y latina y traductor de Dioscórides, y otros aseguran que fue su amanuense. 5 años después, cuando apenas tenía 29, fue preferido entre 4 opositores para la plaza de canciller de la segunda Cancillería de Signori. Muy luego fue nombrado secretario del oficio de los 10 magistrados de Libertad y Paz, que constituía el gobierno de la República, y estuvo desempeñando este destino 14 años y 5 meses, hasta el advenimiento de la dinastía de los Médicis, que lo destituyó. Su ocupación ordinaria en este empleo era la correspondencia oficial que exigía la política exterior e interior, la redacción de las actas de las sesiones y la de los tratados internacionales. Pero como el gobierno florentino conoció luego los talentos de Maquiavelo, no tardó en extender sus atribuciones, encargándole sucesivamente de 23 legaciones extranjeras y frecuentes comisiones cerca de las ciudades dependientes de la República. Las más notables fueron las de Roma, Génova y Francia. En 1511 tuvo la cuarta legación en París cerca de Luis XII, y, si no pudo asegurar la independencia de su patria, nadie puede negarle la gloria de haber trabajado en esta noble empresa con todo el poder de su genio y sus relaciones, atemorizado por los males que amenazaban a su país, y reconociendo que uno de los mayores embarazos de las circunstancias era la supuesta necesidad de confiar la seguridad del Estado a manos mercenarias, que inspiraban miedo más que seguridad, imaginó sustituir a las tropas venales con milicias sacadas del seno de la nación, medida entonces nueva y atrevida, que aconsejó y ejecutó por sí mismo. Pero el furor de los partidos estaba en grande efervescencia, el Papa y el Emperador querían restablecer a los Médicis, y el momento era favorable. Florencia se veía gobernada por el gonfaloniero Soderini, hombre presuntuoso y sin convicciones, que se había unido obstinadamente a la Francia, sin conocer que esta potencia no podría favorecerle. Maquiavelo decía, haciendo alusión a esta política: la buena fortuna de la Francia nos ha costado la mitad de la nación, y su mala fortuna nos hará perder la libertad. La predicción no tardó en realizarse, pues así que las armas francesas perdieron su superioridad en Italia, todas las tempestades se desataron sobre Florencia, que abrió al fin sus puertas a los Médicis. Esta revolución produjo la ruina del gonfaloniero y causó también la caída del secretario. El nuevo señoría lanzó contra él 2 decretos, el primero, deponiéndole, privando y despojándole de sus oficios de secretario de la Cancillería de los 10 magistrados de Libertad y Paz, y el segundo, desterrándole por un año de la ciudad de Florencia, sin salir de su territorio, bajo pena de la indignación del señoría. Verdad es que este rigor se mitigó luego, permitiéndole entrar en el palacio del señoría en diferentes ocasiones, por lo que llegó a sospecharse que andaba en tratos con los Médicis, y que no estaba completamente alejado del nuevo gobierno. Sea de esto lo que quiera, no tardó en correr graves peligros por haber sido acusado de complicidad en la conspiración formada por Chepouni y Boscoli contra el cardenal de Médicis. Después León X fue preso, y se le aplicó el tormento, con cuyo motivo decía él mismo: he estado próximo a perder la vida, que solo Dios y mi inocencia han salvado. Esta persecución duró hasta el advenimiento de León X, que le comprendió en una amnistía. Durante su encierro, buscó el alivio de su suerte en el estudio y las letras, siendo entonces cuando escribió sus obras más conocidas: El Príncipe, los Discorsi del Arte della Guerra, las historias y las comedias, que son consideradas como uno de los principales monumentos de la literatura moderna.
León X hizo más, pues a la muerte de Lorenzo de Médicis llamó a Maquiavelo, y le consultó sobre los medios de reformar la administración. En 1521 le confió una misión cerca de los frailes menores de Carpi. Enseguida recibió orden de fortificar de nuevo la ciudad, y de tratar varios asuntos con Francisco Guicciardini, gobernador en la Romanía, y después fue empleado en el ejército de la Liga contra Carlos V, que fue la última ocupación notable de su vida. Vuelto a Florencia a fines de mayo de 1527, quiso tomar un medicamento en que tenía gran confianza para sus dolencias del estómago, y bien pronto, sorprendido por violentos cólicos, expiró, el 22 de junio, a la edad de 58 años, después de haber recibido los socorros espirituales. Fue enterrado en la iglesia de Sta. Cruz, en el panteón de su familia, donde reposó más de 2 siglos sin distinción alguna, hasta que Lord Nassau-Clavering, conde de Cooper, removiendo sus frías cenizas y protegiendo la erección de un monumento, enseñó a Florencia que tenía la gloria de haber producido un hombre de que se habría gloriado la sabia Grecia y la política Roma. Este monumento, colocado en la iglesia de Sta. Cruz, es obra de Innocente Spinazzi y lleva esta inscripción, tanto nomininum par elogium, Nicolaus Machiavelli obiit. PVMXV. Una figura representando a la vez la política y la historia, con los atributos de las dos ciencias, tiene en la mano derecha un bajo relieve con el busto de Maquiavelo. Era de una estatura regular, color algo verdoso, y fisonomía expresiva, que anunciaba la fuerza de su espíritu. En la conversación era gracioso y sencillo, y en la réplica pronto y picante. Hablando un día con Claudio Ptolomeo le dijo en Florencia son los hombres menos ilustrados que en Siena, excepto vos, y Maquiavelo le respondió, en Siena los hombres son más necios, sin exceptuaros a vos. Haciéndole notar un día que había enseñado a los príncipes a ser tiranos, respondió, yo he enseñado a los príncipes a ser tiranos, pero también he enseñado al pueblo a destruir los tiranos. Muchos escritos del secretario florentino son mirados como producciones estimables de un talento superior, y otros son considerados como perniciosos y llenos de abominables doctrinas. En el número de estos últimos se cuentan Il modo tenuto da Valentino, etc., Apología del duque de Valentino, cuando hizo asesinar a Vitellazo Vitelli, el Tratado del Príncipe y algunas opiniones sembradas en los discursos sobre Tito Livio. Los 7 libros de la guerra suponen en Maquiavelo un estudio profundo de la ciencia militar, que un escritor italiano encuentra, no solamente maravilloso en un hombre dedicado a las ocupaciones civiles, sino extraordinario en un viejo general. Según él, autor del prefacio de la edición de 1813, Maquiavelo había adquirido este profundo conocimiento meditando sobre las operaciones de los antiguos romanos, que, sin contradicción, son mirados como los primeros maestros del arte. Federico II puso en práctica algunos de sus preceptos, y en Francia hay una obra titulada Instrucción sobre materias de guerra, extractada de los libros de Polibio, Frontin, Vegecio, Maquiavelo y muchos otros buenos autores. París, 1553. Los discursos sobre Tito Livio, escritos en 1516, en la época de su desgracia, encierran un estudio profundo de este célebre historiador y de Tácito, pudiendo decirse que aprendió con este a leer y explicar a Tito Livio. La Storia Fiorentine, en que el autor describe además los acontecimientos que destruyeron el Imperio Romano, es una composición admirable, que da a Maquiavelo un lugar entre los grandes historiadores, de tanto más valor, cuanto los mismos antiguos nada habían dejado para modelo en este género. Boswell la colmaba de elogios. El carácter del estilo de Maquiavelo, sobre todo en la Storia y en la vida de Castruccio Castracani, es elegante y sencillo, lleno de gracias sin artificio, agradable sin insipidez, claro sin ser difuso, y conciso sin oscuridad y sin pretensiones de misterioso. Aun cuando la celebridad de Maquiavelo sea como político, también tiene derecho a un puesto honroso entre los autores dramáticos. La Mandragola, según Voltaire, le coloca sobre Aristófanes. Compuso además la Clicia, la Máscara, el Andria, etc., la graciosa novela de Belfegor y el Asino de Oro e Capitoli, que recuerdan el estilo de Dante. Leyéndolas, es apenas concebible cómo un hombre tan profundamente versado en los cálculos políticos ha podido entretenerse, y con tanto brillo, con las musas, adquiriendo laureles en el género épico y en el lírico. Pero la obra de Maquiavelo que más ha excitado la atención universal es el Tratado del Príncipe. Reimpreso varias veces en todos los idiomas europeos. Jamás libro alguno fue más combatido,
ni dio margen a más opuestos pareceres. Unos vieron en él un código de la tiranía, mientras otros supusieron que había sido inspirado por el deseo de hacerla más odiosa. Rousseau, que es de esta opinión, llega a decir en su contrato social que El Príncipe es el libro de los republicanos. Voltaire, por el contrario, se explica así en una carta dirigida al príncipe real de Prusia, luego Federico II, el 20 de mayo de 1738. La primera cosa de que tengo que hablaros es del modo con que juzgáis a Maquiavelo. ¿Cómo no os indignaríais con su lectura como os indignáis contra mí porque he elogiado el estilo de ese malvado? Los Borgias, padre e hijo, y todos los pequeños príncipes que tenían necesidad de crímenes y de sangre para elevarse, pudieron estudiar esa política infernal, pero es propio de un príncipe como vos detestarla con todos vuestros sentidos. Ese arte, que debe colocarse al lado del de los Locustos y Brinvilliers, ha podido dar a algunos príncipes una soberanía pasajera como la herencia que debe procurarse con el veneno, pero nunca ha podido hacer grandes hombres, ni hombres dichosos. ¿Sabéis a dónde puede llegarse con esa política desastrosa? A la perdición de todos y a la perdición propia. Decid si puede ser ese el catecismo de vuestra bella alma. El príncipe contestó a este homenaje lisonjero, con algunas frases eminentemente francesas y las más a propósito para excitar la más viva satisfacción en él. Corazón de Voltaire, lo que he meditado contra el maquiavelismo es precisamente una continuación de la Henriada. Sobre los grandes sentimientos de Enrique IV he forjado el rayo, que aniquilará a César Borgia. En efecto, el joven Federico escribió un libro, sobre el cual le decía Voltaire el 27 de diciembre. Habéis escrito un libro digno de un príncipe, y yo no dudo que una edición del Maquiavelo con ese contraveneno al fin de cada capítulo, será uno de los más preciosos monumentos literarios. El anti-Maquiavelo debería ser el catecismo de los reyes y de los ministros. No seguiremos haciendo mención de la infinidad de críticas y de apologías, de acusaciones y de elogios que se han prodigado en todos los idiomas a Maquiavelo, limitándonos a presentar un juicio difícil de refutar. Este juicio es del mismo secretario florentino, después de concluir su tratado del Príncipe. Escribía a su amigo Francisco Vettori una carta, que se encuentra en la Biblioteca Berberini de Roma, y que trasladamos íntegra a continuación, copiada del mismo manuscrito original, porque, valiéndonos de la frase de Buffon, la carta es Maquiavelo mismo, magnífico señor, las gracias divinas no fueron jamás tardías. Digo esto, porque me parecía estar, si no olvidado, al menos, apartado de vuestra amistad. Mucho tiempo. Habéis guardado silencio, y he procurado adivinar la causa, sin poderla encontrar en las razones que se me ofrecían. Solamente imaginaba que los deseos de escribirme habían desaparecido de vos, sin duda porque no me creíais fiel depositario de vuestras cartas, que solo han visto con mi consentimiento Felipe y Pedro. Vuestra carta del 23 me ha consolado, y estoy lleno de placer viendo con qué orden y con qué calma ejercéis vuestra dignidad. Yo os ruego continuéis así, porque el abandonar sus placeres por los ajenos, pierde los suyos sin disfrutar nada con los de otros, y puesto que la fortuna quiere hacerlo todo, debe dejársela obrar tranquilamente y sin fatigarla, esperando solamente el día en que deje algo que hacer a los hombres. Entonces tendréis más cuidados, tendréis que dedicaros a los negocios, y yo saldré de mi retiro para deciros, ¿queréis mis servicios? Yo no puedo, sin embargo, deciros en esta carta sino cuál es mi vida, y si juzgáis que puede cambiarse con la vuestra, estaré contento con ella. Yo me estoy en este retiro, desde los últimos acontecimientos, habiéndolo abandonado. Solamente para ir a Florencia el 20 de junio. Me levanto con el día, visito mis gallinas, y después me marcho con mis libros bajo el brazo, semejando a Geta cuando vuelve con los libros de Anfitrión. Me voy a un bosque que he comprado, y paso las horas con los trabajadores, que siempre tienen pendiente alguna disputa, bien entre ellos, bien con los vecinos. Mucho podría deciros sobre este bosque, pues me han sucedido sobre él 1000 cosas con Frosino de Panzano y con otros que lo querían. Frosino, por ejemplo, me ha cogido una porción de madera, sin decirme una palabra, para el pago, según dice, de 10 libras que le debo y que me ganó en casa de Antonio Guicciardini jugando a la crica. Comencé a darme al diablo, y quise acusar de ladrón al pilluelo que me había mandado, pero Juan Maquiavelo ha mediado, y nos ha puesto en paz. Mientras soplaba esta tramontana Bautista Guicciardini, Felipe Ginori, Tomás del Bene y otros, me han pedido también su parte,
de modo que llegará día en que tenga que decir ya no tengo bosque. Cuando salgo de él, me dirijo a la fuente con el libro que llevo, que suele ser el Dante, Petrarca o alguno de los más célebres poetas, leo sus amores y sus apasionadas ternuras, recuerdo los míos, y me complazco algún tiempo con los pensamientos que me sugieren. Vuelvo enseguida al pueblo, y me voy a con acento la posada, donde hablo con todos, y les pido noticias de su país, oigo diferentes cosas, y encuentro diferentes gustos y diversas imaginaciones. Cuando llega la hora de comer lo hago con mi brigada, según mi pobre campo y mi escaso patrimonio me lo permiten. Después de haber comido, vuelvo a la posada, donde encuentro al mesonero, al buhonero, un molinero y dos albañiles, con los cuales me encanallo jugando a la crica y al tric-trac. De donde nacen mil disputas y quimeras, acompañadas de palabras injuriosas, cuyo asunto suele ser un ochavo, y por el cual nos oye gritar todo San Casiano. Metido en tal villanía, impido a mi cerebro que se envanezca, y excito la malignidad de la fortuna, satisfecho de que me haya colocado tan abajo para ver si se avergüenza de verme así. Llegada la noche, me vuelvo a mi casa y entro en mi gabinete, a la puerta me despojo de este vestido de paisano lleno de barro o de polvo, y equipado con traje limpio y de etiqueta, me acerco a los círculos de los hombres antiguos. Acogido por ellos con amor, me lleno de este alimento, el único que me conviene y para el que he nacido. No temo conversar con ellos y pedirles razón de sus acciones, y ellos llenos de humanidad me contestan. Durante 4 horas no siento, olvido todas las penas, me separo de la pobreza, y ni aun me espanta la muerte, me adhiero a ellos completamente, y como Dante dice que no se tendrá ciencia si no se retiene lo que se haya oído, yo he notado que tenía un capital en sus conversaciones, y he compuesto una obra sobre los principados, extendiéndome lo más que he podido por el profundo conocimiento que he adquirido del asunto. Examino lo que es un principado, en qué consiste, y sus especies, cómo se adquieren, cómo se conservan y cómo se pierden. Si alguna vez os han agradado mis caprichos, este seguidamente no os desagradará, debe ser grato a un príncipe, y sobre todo a un príncipe nuevo. Por eso lo he dedicado a la magnificencia de Julian. Felipe Casabecchi ha visto mi tratado, y podrá instruiros detalladamente de lo que es y de las discusiones que con él he tenido y según las que, como siempre, he hecho algunas correcciones. Vos deseáis, magnífico embajador, que yo deje mi vida actual para gozar la vuestra, de buena gana lo haría, mas me retienen, sin embargo, ciertos asuntos que no podré terminar hasta dentro de 6 semanas. Lo único que me tiene indeciso es que tendré que hablar a Soderini, y sentiría que, en lugar de volver a mi casa, me hicieran descender a una prisión, porque, sin embargo de que el Estado tiene sólidos fundamentos, es nuevo y por consiguiente movedizo, y nunca faltará algún intrigante que, por conseguir un buen escote, me haga pagar a mí. Os ruego me libréis de este temor, y de cualquier manera yo iré a veros en el tiempo dicho. He hablado con Felipe acerca de mi opúsculo, El Príncipe, y le he preguntado si le parecía bien que lo diese a luz o que no lo diese, y en caso de darlo, si convendría mejor que yo lo llevase o que os lo mandase. El dejarlo de publicar me hacía pensar naturalmente que Julian no lo leería, y que Ardinghelli se honraría con este último de mis trabajos. La necesidad es lo que me obliga a darlo, porque me arruino, y no puedo estar así mucho tiempo sin que la pobreza se me haga insoportable. Yo desearía que esos señores Médicis empezasen a emplearme, aun cuando fuera en hacer rodar una piedra, y si no alcanzase su benevolencia, me quejaría de mí mismo. Por esta producción, si fuera elogiada, se vería que durante 15 años que he pasado estudiando el arte de gobernar, no he perdido el tiempo en dormir y divertirme, y todos pagarían por adquirir la experiencia a costa del prójimo. No deberían dudar de mi fe, porque, habiéndola guardado siempre, mal puedo aprender ahora a romperla. El que ha sido fiel y bueno durante 43 años, esta es mi edad, no debe cambiar ya de naturaleza. Mi indigencia testigua mi fidelidad y honradez. Yo desearía que me escribieseis sobre este punto, y me recomiendo a vos. Sed dichoso. 10 de octubre de 1513, Florencia, Nicolás Maquiavelo. Esta carta no necesita comentarios ni explicación. En ella pinta Maquiavelo el estado de su alma, su despecho, su miedo a la miseria, su vergüenza del estado más que despreciable a que estaba reducido. El lector atento encontrará en ella la clave del príncipe. Los literatos italianos no juzgan esta obra sin citar su carta a Vettori. Puede
Consultarse acerca de este punto y sobre otros importantes la excelente disertación del caballero Baldelli. Tampoco debe olvidarse que el Príncipe fue impreso con un privilegio del Papa Clemente VII, dado el 20 de agosto de 1531. En fin, en la dedicatoria de la misma obra se encuentran estas significativas palabras: y si al mismo tiempo os dignáis bajar la vista a estas regiones y considerar el miserable estado a que me veo reducido, conoceréis, Señor, cuán severa e implacable ha sido conmigo la fortuna. Sin embargo, no todo es igualmente reprensible en este libro, pues a menudo se hallan las máximas más opuestas. En el artículo 7, por ejemplo, al paso que pone por modelo al abominable Bourdieu, le dice: vos no podéis llamar virtud a degollar a sus conciudadanos, vender a sus amigos, vivir sin fe, sin piedad, sin religión, esto podrá dar un reino, pero no gloria, y en el capítulo 8 ataca con vigor las confiscaciones. Pero, con todo, nosotros encontramos muy justas las observaciones que sobre la obra y su autor hace un escritor moderno. Su vida, dice, fue por demás licenciosa y extravagante, señalándose siempre entre los amigos de la disipación y haciendo el amor a una edad muy avanzada. Le escribían de Florencia: como no estáis aquí, ya no se trata de juegos, tabernas, mujeres y demás pasatiempos. Era, sin embargo, individuo de las hermandades más devotas de Florencia, y con motivo de la fiesta de una de ellas, predicó una vez un sermón lacrimoso, tomando por texto el de Profundis, y concluyó exhortando a sus oyentes a que hicieran penitencia e imitasen a San Francisco y San Jerónimo. Tal vez al acabar de predicar de esta manera iba a cantar a la reja de su querida alguna canción lasciva. Un hombre de estas cualidades no puede ser, como algunos han querido, un republicano ardiente y severo, sino un escritor eminente, que, como tantos otros, vendía su ingenio al que mejor se lo pagaba, para poder entregarse a su vida de licencia o libertinaje. Con la intención sin duda de abrirse el camino de los honores y de ganarse la confianza de Julián de Médicis, fue por lo que escribió su Tratado del Príncipe, destinado a indicarle por qué medios puede conservarse un poder nuevo. Su libro está lleno de una sabiduría enteramente romana, llena de egoísmo y de una lógica inexorable, fundada siempre en la necesidad de conservación. El tirano debe tener siempre en la boca las palabras de clemencia y religión, pero no debe inquietarse por faltar a ellas cuando lo exija su interés. Las crueldades son necesarias muchas veces, porque el objeto de un gobierno es durar, y esto no es posible sino con la ayuda del rigor. Nada más lógico ni necesario en el arte de gobernar de aquella época, pero nada más inmoral ni vituperable a los ojos de la razón, de la humanidad y de la filosofía, hoy que la ciencia del gobierno tiende por todas partes a establecerse sobre los principios salvadores del cristianismo, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los que han imaginado que Maquiavelo escribió su libro irónicamente, con el objeto de hacer odiosa a los pueblos la autoridad y el poder de uno solo, como hizo Sunderland con Jacobo II, o no han visto del Príncipe más que el título y desconocen enteramente la historia de aquel tiempo, o han escuchado más el sentimiento humano que la verdad de las cosas y su unión. Maquiavelo no trató más que de reasumir en máximas y observaciones el arte de gobernar de entonces. Sus máximas son pinturas fieles de la época, y fuera de que un fin humanitario y liberal estaba en contradicción con su vida, sus amistades y carrera, le hubiera sido también imposible desarrollarlo en aquellos tiempos bajo la forma del Príncipe, porque nadie le hubiera comprendido. La traición y la perfidia, la mala fe y los torpes manejos, eran medios de gobierno admitidos entonces por todos los estados. La política no era la ciencia de los derechos, apoyábase en los hechos, en las prácticas, era el arte de dominar, con honradez o sin ella, de sostenerse a todo precio. Entre los reyes y pontífices de aquel siglo, lo mismo que en los siglos anteriores, el arte de gobernar no enseñaba más que los medios de evitar la astucia con la astucia y un asesinato con otro. Y como Maquiavelo, el hombre licencioso y escéptico, que ya servía a la República Florentina, ya se vendía a los Médicis y los abandonaba en su desgracia para obtener empleos del nuevo gobierno, como el amigo de los príncipes, el compañero de mesa de los magnates, ¿había de encerrar bajo tan vil carácter el corazón de un republicano? Donde hay una sola frase de su libro en que se halle manifiesta la ironía. ¿Y por qué se ha de querer disculpar del justo y verdadero castigo que le ha impuesto la posteridad al confidente de los políticos abyectos, de los traidores a su patria, al libertino, que consideraba como el colmo de la miseria el vivir humilde y oscuro, que adula a León X,
A Clemente VII y al incapaz Lorenzo, que, puesto en el tormento, canta las alabanzas de sus opresores. Hoy los adula y mañana los insulta, y todo por una mesa espléndida y unas cuantas queridas. De todas las prostituciones ninguna más repugnante que la del genio que se vende a la maldad por un puñado de oro. 1. Está tomada casi literalmente del gran diccionario biográfico publicado por Michau. 2. Petrarca, Triunfo de la Divinidad, verso 13. Matarde non fur mal grasi de Bain. 3. Personaje de una comedia de Terencio. 4. Juego de naipes parecido a la 31. Española. Cartas sobre el Anticristo. Y a M. R. Van Duren, librero, en El Haya, Bruselas, 1 de junio de 1740. Muy señor mío, me ha remitido las poesías latinas de algunos individuos de la Academia Francesa, que a la verdad me interesan muy poco, y se ha olvidado de remitirme la química de Stahl, que me está haciendo mucha falta. Hágame el obsequio de enviármela por el mismo conducto. Tengo en mi poder un manuscrito singular, de uno de los hombres más distinguidos de Europa, es una especie de refutación de Maquiavelo, capítulo por capítulo, obra llena de atrevidos pensamientos y de hechos interesantes, que avivan la curiosidad del lector en provecho del librero. Se me ha encargado que la revise y la dé a la imprenta. No tengo inconveniente en remitir a el manuscrito original con tal que mande sacar copia y me lo devuelva, advirtiendo que tengo que añadirle un prefacio. La única condición que impongo a es que ha de procurar se imprima con todo esmero. Enviando después 2 docenas de ejemplares, magníficamente encuadernados, a la corte de Alemania, con dirección a la persona que diré a en tiempo oportuno. También a mí me mandará otras 2 docenas en pasta. Quisiera además que el libro del Príncipe de Maquiavelo, en francés o en italiano, se imprimiese al lado de la refutación, todo con buena letra y mucho margen. Acabo de saber que corren impresos 3 folletos contra el Príncipe de Maquiavelo, con diversos títulos. Bueno sería que los buscase y me los mandase cuanto antes. Si no se encuentran, tampoco harán mucha falta, la obra de que se trata no necesita ayuda tan insignificante. Su atento y fino servidor. Voltaire 2 Bruselas, 5 de junio de 1740. Es necesario que me dé una respuesta pronta y terminante. Si supiera de quién es el manuscrito en cuestión, me estaría muy particularmente agradecido, y no tardaría en aprovecharse de esta buena oportunidad. No puedo, por ahora, decir a más. Si no recibo su inmediata contestación, no extrañe que sea otro librero el favorecido. Su humilde servidor. Voltaire. 3 Bruselas, 13 de junio de 1740. Remito a por el correo lo que hay ya copiado de la refutación de Maquiavelo, y creo que es interés de el que se imprima sin tardanza. Le aconsejo que la tirada de los 24 ejemplares para la corte de Alemania se haga sobre el mejor papel posible y con márgenes espaciosas, y para satisfacer de una vez la curiosidad de le diré que habrá de remitirlos a el rey de Prusia, en mano propia. Esto le valdrá a probablemente, además de un buen regalo, el honor de ser librero de SM. No se olvide de buscar tafilete marroquí superior para la encuadernación, que deberá llevar grabadas las armas reales. Ante todo, la edición de lujo. Imprima al lado de la refutación el texto del libro del príncipe, traducido por Amelot de la Hughes Sabe, y mándeme un ejemplar de esta traducción para tenerla presente al escribir el prólogo que se me ha encomendado. Envíeme también 10 ejemplares en octavo de mis obras. He leído con sumo gusto el primer tomo de la historia de Luis XIV. ¿Cuándo se publicará el segundo? También me gusta mucho la nueva edición de Mowbray, aunque todavía tiene muchas erratas. Su humilde servidor. Voltaire. 4. Bruselas, 15 de junio de 1740, he recibido su última duplicada. Acúseme recibo del original que le envié anteayer. Hoy remito a hasta el capítulo 18, inclusive. Creo que debe estarme agradecido por haberle proporcionado tan buen negocio. No me cansaré de aconsejarle que sea espléndido en punto a la impresión de la obra, a fin de que pueda este trabajo honrar a tanto como honrará a su ilustre y respetable autor. La reputación de probidad e inteligencia de que goza, me ha inducido a preferirle a los demás. Recomiendo a la mayor actividad posible, y tan luego como se imprima el primer pliego, mándemelo por el correo.
Aguardo los 10 ejemplares de mis obras y uno de la traducción de Maquiavelo por Amelot. Su humilde servidor. Voltaire. V. Bruselas, 19 de junio de 1740, recibí la suya del 12, y por su parte debe de haber recibido 2 paquetes que contenían la continuación del anti-Maquiavelo hasta el capítulo 18. Ahora le incluyo los capítulos 19, 20 y 21. No son más que 26, de modo que no hay que perder tiempo. Haga V lo posible por encontrar el Maquiavelo, de Amelot, y si a pesar de todo no se encuentra, imprímalo V en italiano al lado de la refutación. El Maquiavelo es un libro que será eternamente leído por todos los estadistas y hombres políticos, todos estos entienden el idioma italiano, y además la reunión de 2 idiomas en una sola obra será una novedad en materia de literatura. Hay una edición italiana en 3 volúmenes, que tal vez V mismo habrá reimpreso, y que contiene las obras políticas de Maquiavelo, fácilmente puede V arrancar la parte del libro del príncipe y enviármela. De todos modos, dígame V lo que determine hacer, para que pueda yo arreglar el prólogo según convenga. No revele V a nadie que el prólogo ha de ser mío, así como yo tampoco revelo por ahora el nombre del autor. Su humilde servidor. Voltaire. Vi Bruselas, 23 de junio de 1740. Allá van los capítulos 22 y 23, estoy aguardando con impaciencia la copia de los 3 últimos. Cuanto más leo esta obra, tanto más me afirmo en pronosticarle un éxito inmenso y duradero, y tanto más me felicito por contribuir en algo a su publicación. No vacile V en imprimir el texto italiano si no se encuentra la traducción de Amelot. Supongo que ya habrá V tomado sobre esto una resolución definitiva. En el haya podrá V ver las armas del ilustre personaje, protector de nuestra publicación, a quien enviará V los 24 ejemplares consabidos, y en cuanto al modo de dirigírselos creo que será mejor enviarlos directamente a su secretario particular. Ya le escribiré a V sobre esto. Si logra V por este medio proveer de libros la Biblioteca Real, no será corto el servicio que habrá recibido de su humilde servidor. Voltaire. 7 Bruselas, 27 de junio de 1740. Recibo en este momento la suya del 24 con el prefacio de la traducción de Amelot, por el cual voy a escribir el que se me ha encargado. Incluyo a V los últimos capítulos de la obra bajo 2 cubiertas distintas. La una marcada A debió haberle sido remitida por el corsario de ayer, la que lleva la marca B no ha podido estar lista hasta hoy. Puesto que al fin se halló la traducción de Amelot, no deje V de imprimirla al lado de la refutación. Mi prefacio deberá ir colocado antes del de Amelot y del de Maquiavelo, y en él haré una reseña de todo lo contenido en el libro. Hágame V el obsequio de enviarme el primer pliego impreso. Su humilde servidor. Voltaire. 8 Bruselas, 3 de julio, en la noche, para el correo de mañana. Tengo que acusar a V recibo de los 10 ejemplares de mis obras, que han llegado felizmente a mis manos. Estoy muy inquieto porque no tengo noticias de V. Por el correo del 27 debe V haber recibido una carta de aviso y 2 envoltorios que contenían los últimos capítulos del anti-Maquiavelo, y hoy esperaba que me acusaría V su recibo, y me mandaría el primer pliego impreso de la obra. El prefacio está ya escrito, pero aguardo la venia indispensable para publicarlo. Le aconsejo a V que trabaje con suma diligencia, si quiere V proveer de libros la biblioteca del ilustre personaje, que habrá de ser con el tiempo una de las más notables de Europa. Su humilde servidor. Voltaire. 9 Bruselas, 8 de julio de 1740. Todo va bien. DSV. Prisa, pero bueno será que su corrector ponga más cuidado en lo que hace, porque veo un error gravísimo en la página 10, donde dice, no se oían ni se veían más que lágrimas, etc. Esto de oír lágrimas es el colmo del ridículo, debe decir en el original, no se oían sino lamentos, ni se veían más que lágrimas, etc. Por lo demás no hay que perder un momento, a fin de que la obra pueda ser presentada en tiempo oportuno a la persona a quien está destinada. Creo que podrá pasar la encuadernación sin que lleve las armas reales, con tal que sea bueno el tafilete de la cubierta. Alguna moldurilla dorada no le vendrá mal. Estoy aguardando a que me devuelvan el prefacio para enviarlo a V enseguida. Su humilde servidor. Voltaire. Nota.
La última carta que poseemos de Voltaire contiene la corrección de las pruebas que le enviaban de la imprenta, lectura pesada y sin interés, por lo que juzgamos conveniente omitirla. Prefacio del Anti. Maquiavelo. Al dar publicidad al Anti-Maquiavelo creo, en conciencia, hacer un beneficio a la humanidad. El ilustre autor de esta refutación es una de esas almas grandes que suele crear el cielo a fin de atraer a los hombres a la senda de la virtud con sus preceptos y ejemplos. Hace algunos años que escribió estas reflexiones, con el solo objeto de meditar mejor las verdades que su corazón le dictaba, era muy joven aún, y quería acostumbrarse en edad temprana a la sabiduría y a la virtud. Pero las lecciones que creía tan solo darse a sí mismo, merecen servir de norma a los reyes todos del mundo, y pueden muy bien ser origen de futura felicidad para los pueblos. Por esta razón, cuando quiso honrarme poniendo en mi poder su manuscrito, he creído que debía pedirle permiso para publicarlo. El veneno de Maquiavelo circuló demasiado para que yo no me esforzase en prodigar el antídoto. El público se disputaba ya con ansiedad las copias del manuscrito, entre las cuales corrían algunas plagadas de errores, y a fin de evitar que la obra pareciese desfigurada, he querido dar a luz una copia exacta del original en la edición presente, con la que espero se conformarán los demás editores. El lector se admirará, sin duda, cuando sepa que el que escribió este libro en idioma francés, en un estilo tan noble, tan enérgico y tan puro a veces, es un joven extranjero, que aún no había puesto los pies en tierra de Francia, y no faltará quien crea que se explica mucho mejor que Amelot, intérprete de Maquiavelo, cuya traducción precede por capítulos a la impugnación de nuestro autor. El hecho es inaudito, lo confieso, pero observaré de paso que en todas sus empresas ha obtenido siempre igual éxito la persona a quien me refiero. En fin, poco importa que sea inglés, español o italiano, se trata de su libro, no de su patria, y digo que, en mi opinión, está mejor pensado y mejor escrito que el libro de Maquiavelo, y es una felicidad para el género humano el ver que, al fin, se le presenta la virtud mejor adornada que el vicio. Dueño de este precioso depósito, he creído deber omitir ciertas expresiones que no son de puro origen francés, aunque merecen serlo, y me atrevo a decir que esta obra, tal cual la ofrezco al público, puede servir de modelo en nuestro idioma y de ejemplo a nuestras costumbres. Por lo demás debo advertir que no todos sus capítulos son impugnaciones de los respectivos de Maquiavelo, porque no en todos ellos predica el crimen el escritor italiano. En tales casos puede decirse que nuestro autor no refuta, sino comenta, y tal vez hubiera sido mejor dar a su libro el título de Examen o análisis de las doctrinas de Maquiavelo. El ilustre autor ha dado amplia respuesta a su adversario, a mí me toca ahora contestar brevemente al prefacio de Amelot, traductor de Maquiavelo. Amelot ha querido pasar por un profundo político, si no lo ha conseguido, yo por mí parte puedo asegurar que el autor del anti-Maquiavelo es positivamente lo que Amelot aparentaba ser. Amelot era uno de esos autores que escriben para comer, y el mayor favor que puedo hacerle es decir que, si tradujo a Maquiavelo y sostuvo sus doctrinas, fue con la intención de vender el libro, y no de persuadir a sus lectores. En su epístola dedicatoria habla mucho de razones de Estado y de cuestiones vitales, y yo diré, con su permiso, que el hombre, como él, que no supo mejorar su estado miserable, ni pudo nunca pasar de un mal vivir, mal puede entender las cuestiones vitales ni las razones de Estado. Amelot quiere justificar a su autor protegido, citando el testimonio de Justo Lipsio que, dice él, era tan devoto y religioso como sabio y político. A esto respondo, primero que ni Justo Lipsio, ni los sabios todos del mundo son suficiente autoridad para deponer en favor de una doctrina funesta al género humano. Segundo que la piedad y la religión, de que hace tan intempestivo alarde, enseñan precisamente una doctrina diametralmente opuesta a la de Maquiavelo. Tercero que Justo Lipsio nació católico, se hizo luterano, luego calvinista, y en fin volvió a convertirse al catolicismo, visto lo cual, nunca pasó por hombre religioso, a pesar de haber compuesto unas poesías detestables, que dedicó a la Virgen María. Cuarto que su voluminoso libro de política es la más despreciable y despreciada de sus obras, a pesar de haberlo dedicado a los reyes, príncipes y emperadores. Quinto que, aparte de todo esto, Justo Lipsio dice, hablando de Maquiavelo, todo lo contrario de lo que Amelot quiere que diga. Pluguiera a Dios, dice Justo Lipsio en la página de su obra citada, que Maquiavelo hubiese logrado enseñar a su príncipe la senda verdadera que conduce al templo del honor y de la virtud, pero, atento solo a lo que es útil, se ha olvidado de lo que es justo y honorífico. Amelot ha suprimido expresamente estas palabras.
Del texto que cita. Verdad es que la moda pedantesca de su época le prescribía citar a tontas y a locas, pero alterar de ese modo un punto tan esencial, no es ya pedantería sino calumnia. El grande hombre que me ha designado para ser su editor no cita nunca, pero, o mucho me engaño, o creo que su obra será citada eternamente por los partidarios de la razón y de la justicia. Amelot se empeña en probar que Maquiavelo no es impío, buena ocasión por cierto para hablar de su piedad. El hombre que se ha atrevido a dar al mundo lecciones de asesinato y de envenenamiento, encuentra un traductor que se digna informarnos de que era devoto. Amelot se cansa en balde, no se engaña al público de ese modo. Por mucho que diga que Maquiavelo habló ventajosamente de los jacobinos y franciscanos, se le contestará que no se trata ahora de frailes, sino de reyes, de príncipes, a quienes quiso enseñar el arte de ser malos, cosa ya muy sabida antes que Maquiavelo la enseñase. Quedarían justificados Cartouche, Miriwitzo, Ravaillac con decir que eran religiosos? Es posible que haya de emplearse siempre la sagrada palabra de religión para mancillar la probidad y justificar la corrupción y el crimen. César Borge, dice Amelot, es un buen modelo para los príncipes bisoños. Sin duda quiso decir para los usurpadores. Pero, en primer lugar, no todos los príncipes bisoños son usurpadores, los Médicis no lo eran a pesar de ser bisoños en el arte de reinar, y en segundo lugar, César Borgia, el bastardo del Papa Alejandro V, detestado de todos, y al fin perseguido por la desgracia, es un malísimo modelo para un joven príncipe. Amelot, para concluir, afirma que Maquiavelo aborrecía la tiranía. Lo creo, no hay nombre en el mundo que no la abomine, pero, en tal caso, Maquiavelo es un escritor vil y despreciable, pues que aborrecía la tiranía, y sin embargo la enseñaba. No diré más, porque podría debilitarlos sentimientos y expresiones del ilustre autor de este libro. Léalo el público y juzgue. Bruselas, a 24 de junio de 1740. Voltaire yo, el infrascrito, he entregado el manuscrito original, en manos de Mr. Cirilo Le Petit, censor eclesiástico de la Iglesia Galicana en El Haya, cuyo manuscrito original está en un todo conforme con el texto del libro titulado Anti-Maquiavelo o Examen del Príncipe de Maquiavelo, y tengo por defectuosa cualquiera otra edición, debiendo los editores arreglarse en lo sucesivo al texto de la presente. Haya, 12 de octubre de 1740. Francisco Arquet de Voltaire. Nicolás Maquiavelo, al. Ciudadano y secretario de Florencia. Lorenzo de Médicis duque de Urbino. Señor de Pescaro etc., etc. Los que desean captarse la voluntad de un príncipe suelen ofrecerle presentes de raro mérito, o aquellas cosas que son conocidamente de su agrado, unos le presentan armas o caballos, otros telas de oro, piedras preciosas, alhajas, en fin, dignas de su grandeza. Deseando yo, pues, ofreceros una prueba de mi adhesión y respetuosa obediencia, he encontrado que la alhaja de más valor, y tal vez la única que poseo, es el conocimiento de lo que han hecho los grandes hombres, conocimiento que he adquirido con una larga experiencia de la política moderna, y una lectura continua de la que seguían los antiguos. De todo esto, meditado y examinado con detención escrupulosa, he formado un pequeño volumen, que os envío, pues, aunque creo que mi obra es indigna de tamaño honor, sin embargo, confío en que será acogida con benevolencia, considerando que no puedo ofreceros mayor regalo que el conocimiento instantáneo de lo que tantos años y peligros me ha costado aprender. No he engalanado esta obra con flores retóricas, ni con palabras altisonantes, porque he creído que la gravedad de la materia bastaba para darle lustre y hacerla agradable. Tampoco quiero que se me acuse de presuntuoso, si desde la humilde esfera en que me hallo situado, me atrevo a examinar y a dar consejos a los gobiernos de los príncipes, porque, así como el artista se coloca en los llanos para pintar con más facilidad los montes y colinas, por el contrario, sube a las colinas para obtener mejor vista de los llanos y praderas, del mismo modo, para conocer bien la naturaleza de los pueblos, es preciso ser príncipe, y para comprender la de los príncipes, es necesario ser hijo del pueblo. Recibid, pues, este corto presente con la misma buena voluntad con que yo os lo ofrezco, y en él hallaréis una prueba del ardientísimo deseo que tengo de veros elevado a la grandeza que os prometen vuestras riquezas y vuestros talentos. Y si al mismo tiempo os dignáis bajar la vista y considerar el miserable estado a que me veo reducido, conoceréis, Señor, cuán severa e implacable ha sido y es
Conmigo la fortuna. Nicolás Machiavelli.